A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola, hola queridos amigos, ¿qué tal? Qué gusto tenerles nuevamente en Alegría de Vivir, que en este momento además retoma y recobra un sentido muy particular en un año que nos ha puesto a prueba y nos ha puesto al límite, ¿no? Así que en este espacio pues procuro hablar de temas que nos pueden interesar, que pueden ser también un remanso, un oxígeno y de mucho aprendizaje. El día de hoy tengo el gusto de tener a una querida amiga de toda la vida, además una mujer muy muy inteligente. Ella es consejera universitaria, es Jimena Aguinaga, con quien vamos a hablar de distintos aspectos de la educación, sobre todo en esta etapa que estamos atravesando, tan severa, tan dura, pero que también requiere de las mejores decisiones. Así que bienvenida Jimena, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Alegría, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, sobre todo un espacio tan positivo y de tanto optimismo que lo necesitamos en este momento. Exactamente, y por eso definitivamente la educación, tú has estado en educación años, ¿no? Toda la vida, y hoy te has encaminado pues a la consejería universitaria, todo lo que es la vocación, ¿no es cierto?, de los chicos, de los adolescentes, que sin duda a los papás nos preocupa, porque todo lo que estábamos haciendo de alguna manera se ha interrumpido, ¿no? Ya no tenemos los mismos procesos. Cuéntanos un poco tu perspectiva, primero como educadora, ¿cómo ves esta transformación? ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha golpeado o cómo ha beneficiado? Porque podemos verlo de distintas aristas. Como educadora, primero, ¿cuál es tu posición frente a este año particularmente? A ver, ha sido un año durísimo para todos. Y si bien nosotros como adultos podemos comprender, podemos buscar lo positivo, siempre tenemos que pensar las afectaciones que pueden tener a diferentes edades, ¿no? Si nosotros nos acordamos de nuestra adolescencia es la época de socializar, es la época en la que hacemos estas grandes amistades. Unas empiezan más chiquitos, pero la adolescencia es la época en la que se afianza todo esto. Entonces estamos hablando de un grupo de adolescentes, de una población súper numerosa, que han pasado encerrados 6 meses, que sí, en muchos casos podemos, los papás, a ver, con este amigo, con esta familia, con los primos, propiciar un cierto encuentro, pero solo nos basta acordarnos de nuestras épocas de fiestas, de salidas, de cines, de restaurantes, de lo que sea, de amigos, solo del compartir. Entonces se vuelve una cosa muy, muy dolorosa y que claro que las afectaciones para los guaguas han sido fuertes. Claro, yo he estado en educación en colegio toda mi vida, generalmente con adolescentes. Realmente me encanta trabajar con adolescentes. Es una etapa crucial además. Es una etapa crucial. Tomando decisiones para el resto de la vida. Tal vez no estamos, o sea, yo veo la adolescencia de ahora posiblemente, la veo más indefensa, a pesar de que hay mucha información a la vuelta de un clic. Por decirte, yo veía a un chico hace 20 años, de 20 años o de 21 años y lo veías más adulto. Tal vez hoy se lo ve un poco más, o será porque uno va creciendo y lo ve más vulnerable o lo ve con más posibilidades de peligro alrededor. No sé si estamos de acuerdo en eso en cuanto a que crecimos en un ambiente muy sano nosotros. Hoy los riesgos pues, sociales también y del internet los hacen más vulnerables, ¿no? Por supuesto. Y nuestra sociedad, lamentablemente, tampoco ayuda, ¿no? O sea, es un momento en el que procuras
proteger a tus hijos, o sea, cosas que incluso tú hacías, como tú bien dices, a esa edad, y ahora con tus guaguas sí te la piensas, o sea, sí te da más recelo. Lamentablemente la inseguridad, todo como que nos va poniendo unas trabas, sí, indudablemente. Sí. ¿Por qué entonces es tan importante justamente la consejería universitaria o justamente la orientación vocacional? ¿Por qué es indispensable en esta época? Siempre ha sido, pero posiblemente hoy más, porque hay demasiadas ofertas, hay distintos tipos de modalidades. Cuéntanos un poco al respecto de eso, modalidades, oferta, consejería universitaria, ¿cómo van de la mano? Yo creo que es muy importante, desde nuestra época, o sea, si nos ponemos a pensar, cuando nosotros estábamos en el colegio, teníamos estos tests de orientación vocacional, te daban un resultado, las opciones que tenías eran muchísimas menos. O sea, incluso las opciones de universidades en nuestro mismo país eran mucho más limitadas. Y la modalidad era presencial. Y la modalidad era presencial 100% y punto. Todavía era medio impensable el irse fuera, o sea, eran muy pocos los que salían. No era impensable, pero era limitado. No tenías alguien que te ayude, difícilmente tenías alguien que te diga, a ver, vamos a aplicar así, vamos a hacer esto, necesitamos esto. O sea, no era algo que estaba. Claro, con el paso de los tiempos esto ha ido abriéndose un abanico enorme. El Internet ha ayudado un montón. Aún con el Internet sí necesitas una orientación que te diga, vamos a empezar por aquí, vamos a ver esto, tenemos que pensar en presupuestos. Esta carrera te gusta, perfecto. Tienes todo un abanico dentro de esta misma carrera. ¿Cuál es el enfoque que tú quieres para tu carrera? Entonces, un poco lo que yo he venido trabajando con los chicos es, más allá de los tests, es trabajar en función de lo que son sus motivaciones. O sea, yo a futuro, ¿cómo me veo? ¿Cuál es mi objetivo pensando de aquí a 6 años, a 10 años? ¿Y cuál es mi objetivo a corto plazo? Hay muchos chicos, y yo me acuerdo de mí a los 18 años, yo no sabía bien lo que quería de la vida todavía. Y veo que eso pasa con mis hijos, posiblemente, que dicen, no estoy seguro que quiero hacer esto el resto de mi vida. Posiblemente algún momento se va a romper este paradigma de la educación superior tan tajante, ¿no? En cuanto a la formación para toda la vida, para hacerlo un espectro más holístico. Pero me encanta escuchar que tú trabajas e interactúas con un vínculo de motivación. ¿Qué te mueve? ¿Qué te interesa? Porque definitivamente ahí el campo es más amplio, ¿no? Es más amplio, pero a la vez va de la mano con lo que tú quieres para tu vida. Entonces, por ejemplo, a los guaguas muchas veces, cuando empiezo a trabajar con los chicos, me dicen, yo no quiero estudiar tal cosa. Entonces, no pensemos en carreras. O sea, olvídate de las carreras. Claro, del título. Exacto. No pensemos sí abogado, no arquitecto, sí médico. No pensemos en una carrera. Pensemos en cuáles son tus habilidades. Pensemos cuáles de estas habilidades las quieres tú para el resto de la vida. Y muchas veces uso mi propio ejemplo y todos podemos pensar en esto. Por ejemplo, para mí los idiomas eran muy importantes. Entonces, esa es una habilidad que yo la quería para el resto de mi vida. O la interacción con las personas. Yo no me veo trabajando solo o sola en un laboratorio. Entonces, vamos orientando desde ahí, desde el cómo me veo a futuro. Entonces, obviamente, tienes guaguas que a los 16 años tienen clarísima la película, yo quiero esto y esto. Exacto. Entonces, pero hay muchos otros guaguas que sí necesitan el identificar estas habilidades. Hay guaguas que se te sientes, yo no sé cuáles son mis habilidades. Increíble, ¿te pasa ¿no? también? Sí. ¿Qué recomendación podríamos dar a los padres de familia en cuanto a, porque lo que nos dicen los padres se va quedando en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, en nuestro ser, y muchas veces nos sentimos o inútiles o súper aptos para algo por la información o por la retroalimentación que hemos recibido. Sí, totalmente. Eres tan inteligente, te encantan las matemáticas, es que yo confío tanto en ti, o decirle que inútil eres también. Por supuesto. A la vez, ¿no? Es del efecto Pigmalión, somos lo que piensan de nosotros. Entonces,
¿Qué recomendación podrías dar a los padres de familia en cuanto a su responsabilidad en esta formación? El medir nuestras palabras. Eso es importantísimo, importantísimo. O sea, nuestros guaguas, todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, todos siempre son buenos. O sea, siempre, únicamente, a veces quizás nos cuesta o les cuesta a ellos el identificar estas cosas, pero todos los guaguas tienen sus fortalezas inmensas y tenemos que rescatarlas, obviamente. Y por otro lado, sí también tenemos una responsabilidad como padres en el hecho, lo que tú decías del contrario, ¿no? O sea, mi hijo es el más inteligente, el más guapo, el más bello, no. O sea, claro. No les Justo hacemos, medio, exacto, no les hacemos ningún favor con tener estos guaguas perfectos, porque no los hay. Así es. No los hay. Así es. Entonces, un poco eso. Esta mirada objetiva, ¿no? De Sí, paternidad objetiva, más aún en una época que se requiere autonomía, que se requiere estar listos para las adversidades, que se requiere chicos que sepan resolver conflictos, que sepan afrontar un problema, que sepan decir no ante un bullying cibernético o manifestarlo. Es decir, formar seres integrales, seguros de sí mismos, pero también que sepan exactamente cuáles son sus limitaciones, hasta dónde pueden llegar. Por ejemplo, tú no tienes la edad para estar en redes sociales. ¿Por qué? Porque eres vulnerable. ¿Por qué? Porque hay gente mala en el internet. Es decir, con fundamentos, con Así hechos, es. ¿verdad? Así es. Entonces, no, me encanta escucharte. ¿Cómo procedes tú en tu gestión, en tu trabajo? ¿Con los padres de familia también o solamente con los chicos? No, es un trabajo, es un equipo. O sea, eso tenemos que tener siempre clarísimo. Incluso en la educación de nuestros guaguas, nosotros tenemos que ser un equipo con el colegio, siempre. Y después, en este tema de orientación, somos un equipo. Obviamente, el trabajo ya el de confianza, el de que el guagua me cuente, sí, yo soy bueno para esto, me gusta esto. Muchas veces yo entiendo, yo también soy madre de adolescentes, muchas veces los guaguas con los papás al frente van a cambiar, ¿no? O no me van a querer decir todo. Entonces, obviamente, tengo mis sesiones privadas con los guaguas, pero finalmente las conclusiones y todo es un trabajo con los papás. En un primer momento es este tema de orientación, de ver hacia dónde voy. Y después sí, una vez que hemos definido esto, que hemos aclarado un poco, el buscar opciones, ¿no? O sea, tienes también opciones, por ejemplo, universidades en las que te van a ofrecer lo que se llaman las artes liberales, un currículum más abierto, en el que estos chicos indecisos todavía tienen un tiempito más, un espacio más para definir, un añito más probablemente, donde pueden ir tomando materias que les ayuda a definir. Con los padres es importantísimo, por ejemplo, el tema de pasantías. Hay algunos colegios que ya trabajan con este tema de pasantías, que si tenemos un guagua que está un poco... Lógicamente, ahorita todo esto ha quedado desbaratado, en pausa. En pausa totalmente. Pero claro, es importante que los chicos vayan viendo esto sí me gusta, esto no me gusta. Esas son estrategias que les ayuda a los chicos a ir definiendo. Y después, como te decía, viene la etapa de ¿a dónde? Tenemos un abanico inmenso. Inmenso. Y hay una oferta nacional interesante, es decir, en la modalidad online también ha abierto oportunidades afuera, en el exterior, Europa, Estados Unidos. Aunque sé pues que Estados Unidos, por ejemplo, sí requiere que los chicos en pregrado estén presencialmente allá para darle su visa, digamos, y todo el proceso de licenciatura o de BA. Pero en este momento, más que nada me cuestiono, hay muchos papás que los chicos acaban de graduar de bachillerato y no saben bien qué hacer, no saben si esperar, si mantener en pausa nuevamente todos los planes. Esta pandemia nos ha venido a cambiar las planificaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería tu recomendación justamente como consejera universitaria? ¿Continuamos el proyecto educativo? ¿Lo mantenemos en pausa? ¿Vemos qué sucede? Verás, yo creo es un proceso tan, o sea, nuevamente, si nosotros nos acordamos de nuestro proceso de inicio de universidad, es un proceso tan fuerte, es un cambio radical en nuestras vidas, que el forzar a un guagua
a un guagua de 18 años a que de hoy para mañana se te acabó el colegio, se te acabó todo y te conectas a una computadora y empiezas la universidad. O sea, yo creo que el guagua necesita su espacio. O sea, necesitamos... Hay chicos que están listos y he visto con mis alumnos, o sea, acabamos en julio de graduar era la clase de mis bebés, eran unos guaguas que crecieron conmigo desde octavo. Entonces, hay chicos que estaban listos y que decidieron, sí, yo empiezo la universidad ahorita en línea, no importa, ya después veremos. Hay otros que decidieron, no, yo espero. Hay otros que tenían sus planes de viaje. Entonces, hay unos que están en stand-by, qué sé yo, iban a Europa, Italia, España, entonces están esperando. Hay otros que decidieron diferir, por ejemplo, incluso con el Canadá, pero por el tema de visas, prefirieron diferir un año. Las universidades, creo que a nivel mundial, han estado muy flexibles y abiertas a estos cambios. O sea, te han mantenido becas, o sea, de los chicos que generalmente aplican afuera, aplican y tienen la opción de aplicar a un montón de becas en Canadá, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, las universidades les han dado esa oportunidad de mantener sus becas, mantener su estatus de admisión y permitirles diferir o un semestre o un año, dependiendo de lo que la universidad ofrece. Yo creo que también las universidades, y me permite hablar por la Universidad Internacional SEC, en la cual soy directora de educación online, hemos abierto un abanico de carreras online para que justamente el proyecto educativo se mantenga vigente, se mantenga activo, se mantenga desarrollando en una época en que más que nunca nos damos cuenta que la educación es sustancial, es básica para la sociedad. Considero yo, y siempre lo repito, que después de la salud, o está salud y educación a la par, como una inversión estatal, una inversión de los padres de familia, una inversión del propio individuo para mejorar y garantizar un futuro, digamos, más luminoso, más adecuado, más, qué sé yo, que alcance éxitos. Entonces, las universidades, tanto colegios como universidades, estamos frente a la mayor transformación educativa del siglo, probablemente, ¿no? Y nosotros como sociedad debemos adaptarnos. Si hay alguna duda, también es bueno acudir a profesionales como Jimena Aguinaga, justamente, que es consejera universitaria, para aclarar dudas. ¿Qué tipo de servicios brindas tú exactamente? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Bueno, la primera parte es justo lo que estábamos conversando, este tema de orientación. ¿Hacia dónde voy? Y la segunda parte, para quienes ya están definidos, es el tema de quiero buscar a dónde aplicar, qué opciones tengo, ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción para mí? Porque en verdad, a pesar de que el Internet nos ha abierto todas estas oportunidades, o sea, hay un momento en el que se vuelve sobrecogedor, o sea, buscas una carrera abrumador y te aparecen tantas posibilidades que dices, bueno, ¿por dónde voy a empezar? Entonces, en ese por dónde voy a empezar es donde yo puedo ayudar a las familias. Entonces, Perfecto. Es un poco, a ver, pensemos qué buscamos tú como estudiante, qué carrera buscas, ustedes como papás, qué espacio buscan, qué posibilidades hay, cuál es el presupuesto. Tengo un presupuesto limitado, perfecto. ¿Qué tan candidato a becas es el estudiante? O sea, los guaguas que salen internacionalmente, los chicos que salen internacionalmente, generalmente salen con becas. En todas partes. Tienes ahora, el dólar nos ha permitido tener una fortaleza frente a las monedas de otros países. Entonces, si pensamos en México, si pensamos en Argentina, si pensamos en Colombia, si pensamos en Canadá, tenemos muy buenas oportunidades. Además de eso, la oferta en otros países, en Europa, en Portugal, en los países del Báltico, te ofrecen una educación universitaria de altísima calidad y a unos precios sumamente competitivos. Entonces, pero tienes obviamente que considerar que tienes chicos y familias, chicos sobre todo, que están clarísimos, yo me quiero ir. Claro, y otros no. Y tienes chicos que te dicen, no, a mí cualquier cosita en mi casa, en mi país, con mi familia. O sea, entonces,
tienes, y te pasa también con los papás, o sea, hay papás que no tienen problema en que el chico quiere irse, hay papás que están desesperados porque el guagua se vaya y el chico no quiere irse, entonces todo este procedimiento lo vamos trabajando juntos, todo este proceso lo vamos trabajando juntos. Si hay necesidad de todos los formularios de aplicación, todo el seguimiento en la escritura de ensayos, en cartas de aplicación, en la solicitud de becas, o sea, todo el proceso lo van haciendo acompañados. Genial, me parece fantástico. Entonces, esa es un poco la oferta. Estoy en redes sociales. Muy bien, por supuesto. Favor, déjanos tus redes sociales porque va a haber muchos papás que sobre todo ahora dicen, ¿qué hago? No saben exactamente qué decisión tomar. De hecho, te quiero consultar sobre mi última hija para desde ya ir, porque me imagino que a medida que lo hacemos con tiempo, con mayor tiempo, es también mucho más organizado, ves más opciones, pero también habrá la opción de que los que se acaban de graduar podemos encontrar una universidad ad hoc para que pueda empezar, ¿no? Por supuesto. O sea, siempre va a haber opciones. O sea, ahora todavía este tema de la consejería universitaria aquí en Quito, que es digamos, el espacio en donde más me muevo, hay algunos colegios que sí te están ofreciendo el tema de consejería universitaria como tal, independiente del DS, porque es un área independiente, o sea, obviamente el DS tiene todas sus funciones, todas. Pero es para otras necesidades. Pero es otro ámbito, sí. Exacto. Y el DS, lógicamente el DS puede manejar desde sus pruebas de orientación vocacional, pero un resultado que es un número, ya el seguimiento y todo el proceso es un manejo independiente. De hecho, en Estados Unidos, en Canadá, tienes la carrera como un minor, como una maestría, lo que es consejería universitaria. Entonces, interesante. Es un trabajo que lo ideal es ir haciendo con los chicos a partir o de 10º o de 1º de bachillerato, a más tardar. Entonces, tú lo que vas haciendo es vas exponiendo todas estas opciones a los chicos, los vas exponiendo a ellos a reunirse con un representante de una universidad, a plantear sus inquietudes, a que los entrevisten. Mire, a mí me han pasado cosas hermosísimas, como una chica que su primera feria universitaria fue en 1º de bachillerato, quedó enamorada de esta universidad, en 3º de bachillerato aplicó a esta universidad, tuvo una beca, estudia feliz en el Canadá. O sea, ya te van pasando esas cosas. Entonces los guaguas van viendo que este tema de la universidad, si bien es un reto enorme, hay un camino. Creo yo que a través de la consejería universitaria evitas el que los guaguas lleguen a 3º de bachillerato y se encuentren con una montaña al frente que no saben por dónde subir. Exacto, hacer bien las cosas con tiempo, con planificación. Como padres también sientes un alivio porque estás guiando asertivamente con un profesional que sabe los requisitos, el tipo de visa que necesita, el tipo de examen que debe brindar y por lo tanto prepararse para ese examen. Además de escoger lo que le va a hacer feliz, que es tan importante, y por otro lado que también le va a preparar para ser un profesional exitoso, ¿no es cierto? Que sea, yo creo que como padres es lo que más nos preocupa, dejar chicos preparados para este mundo, así no estemos nosotros, que ellos estén listos, que tengan un trabajo próspero, que sepan insertarse bien en la sociedad. Además, tomando en cuenta la 4ª revolución industrial, que cada vez hay más carreras, más ofertas, carreras que posiblemente no existían hace 2 años, pues ahora existen y existirán nuevas carreras en 2 años porque la humanidad va evolucionando y va cambiando, y por eso existen personas como Jimena Aguinaga que nos puede asesorar en este ámbito tan importante que es la decisión universitaria para los chicos. ¿Están hechos todos los chicos para la universidad, Jimé? ¿Tú crees? No, o sea, no. Yo creo que hace algunos años, con cambios en leyes y de tal, se nos hizo un daño como país al cerrar todo este tema de tecnologías. Hay carreras que no ameritan una licenciatura. Por supuesto, que una tecnología chicos está que bien. no necesitan una licenciatura, tienen habilidades para una tecnología. Y ese tema es un tema que nos afectó muchísimo. Pero se va a retomar, estoy segura que vamos a retomarlo porque además el país, digamos, como aparato estatal, se ve en la necesidad de generar oficios, de generar tecnologías
más concretas, más precisas. Fíjate que las maestrías ahora hay ofertas de 1 año para tener un título de 4º nivel, entonces es interesante cómo la educación también va evolucionando. Jime, querida, un mensaje final. Un mensaje final, busquen apoyo para los chicos, no los dejen solos, no los dejen que se enfrenten a esta montaña de la que hablábamos y se angustien. Creo que en este momento, con todo lo que vivimos, con el encierro, con la pandemia, con el riesgo, es suficiente presión para los guaguas. Busquemos ayuda, busquen ayuda para que al menos este pedacito de montaña que lo pueden recorrer acompañados, lo hagan. Y un poco empaticemos con nuestros propios hijos, ¿no? O sea, recordemos cómo era nuestra vida, veamos cómo están viviendo ellos y tratemos de acompañarlos con apoyo. Tus redes sociales, por favor. Como Jimena Guinaga en Facebook e Instagram, y en Instagram también estoy como asesoría universitaria. Excelente. Las anotamos para que ustedes puedan acudir a un profesional, a una profesional realmente que es muy importante en estos momentos de decisiones óptimas para nuestros hijos. Queridos todos, gracias por acompañarnos una vez más en Alegría de Vivir. Gracias, Jime, por tu presencia, por tanto conocimiento. Y recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.